al grupo B. Y tiene la característica de ser una persona, o aquella persona, que tiene una expresión bastante exagerada de sus emociones. Es una persona bastante teatrera, ¿no? La teatralidad es parte de sí misma. Una conducta reactiva ante cualquier situación. Una persona histriónica expresa de una manera muy reactiva e intensa sus emociones. Tiene relaciones interpersonales marcadas por la superficialidad. ¿Y por qué? Porque una persona histriónica es una persona que mayormente cuida las apariencias, ¿no? Es superficial. Mayormente la personalidad histriónica es muy presente en las mujeres. Y en las mujeres, estas personas histriónicas tienden a ser muy sensualizadas o sexuales y hasta coquetas, ¿no? Entonces estas personas se marcan por el hecho de sobresalir en el grupo, ¿no? Al primer contacto se dan a conocer directamente, ¿no? Es aquella persona que tiende a ser bastante egocéntrica, tiene la hipocresía como parte de sí misma y la manipulación. Y si hablamos de mujer histriónica, la manipulación mayormente va hacia el sexo opuesto, hacia los hombres. ¿Y cómo hace para manipular? Es bastante coqueta, es bastante seductora, bastante sensual, ¿no? Es aquella persona que viste de forma extravagante o exuberante, ¿no? Con ropa apretada, ropa de colores, cabello despampanante. Puede que no esté diciendo nada, pero dice mucho con su presencia y su apariencia, ¿no? Entonces estas personas tienen una necesidad de atención constante de los demás, porque mientras más atención y aprobación tengan del entorno, mejor se sienten consigo mismas. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que sea la autoestima de esta persona? ¿Alta o baja? Alta. ¿Será? ¿Es baja? Baja, exacto. ¿Por qué? Porque necesita de la aprobación de los demás para sentirse bien consigo misma, ¿no? Es alguien que se vale de la atención de otras personas, ¿no? Porque en este caso, al ser una persona que depende de la aprobación de los demás, tiene una baja autoestima, porque si es una persona que no tiene la atención y la aprobación de otros, la histriónica, se va a desesperar por captar esto de los demás. Se va a desesperar por buscar la atención, ¿no? Entonces, acá, estas personas en su interacción buscan protección y gratificación de otras personas, ¿no? Buscan que los demás lo protejan, que lo gratifiquen, que la complazcan, ¿no? Entonces, una persona histriónica tiene la necesidad de atención, de afecto, utiliza los trucos de seducción, ¿no? Antes llamadas personalidades histéricas, ¿no? Hoy las llamamos histriónicas, se presenta mayormente en mujeres. Y si se presentan varones, los varones son suaves, son corteses, son nobles, pero suelen ser el payaso del grupo, ¿no? Tienen ciertos manierismos, suelen ser bastante delicados, ¿no? También vale el dato de que hay hombres que son homosexuales y que tienen la tendencia a ser histriónicos, ¿no? Por el hecho de que son bastante expresivos, ¿no? Dramáticos, ¿no? La pseudología fantástica es una constante de la personalidad histriónica. ¿Qué quiere decir la pseudología fantástica? Que la persona empieza a distorsionar la interpretación de ciertos hechos de una manera muy fantasiosa, donde la intención de toda esta distorsión, ¿no? Tiende a ser ¿qué? Sobresalir, llamar la atención. Por ejemplo, si supongamos alguien dice, Gina, que el sábado fue a la feria, y yo soy histriónico y digo, y ella empieza a hablar de su experiencia en la feria, entonces yo digo, sí, yo he ido a la feria todos los días, ¿no? Todos los días voy, ay, es cansador, no me gusta, o sea, expresivo, la corto a Gina, empiezo yo a querer llamar la atención, empiezo a distorsionar. Sí, puede que haya ido a la feria uno que otro día, pero no todos los días, ahí está la pseudología fantástica. O empiezo de repente a contar algo donde distorsiono y exagero algunos argumentos de ese algo, ¿no? Queriendo hacerlo más atractivo y más llamativo, ¿no? Entonces, estas personas pueden llegar también a consumir drogas, a consumir alcohol. ¿Por qué? Porque son fácilmente influenciables por el grupo, porque buscan la aprobación y la aceptación de los demás. Entonces, fácilmente llegan a incluir este tema de los hábitos tóxicos, ¿no? O el tema de las adicciones. No toleran la crítica y la culpa.
¿Por qué? Porque buscan siempre que los demás lo acepten, buscan siempre que los demás le den la atención que necesitan. Entonces, el sentirse criticados o criticados es algo que le aterra a la persona histriónica, ¿no? Son personas frías internamente. Las personas histriónicas son demasiado extrovertidas. ¿Qué quiere decir? Son muy sociables, muy abiertas, muy expresivas, ¿no? Y puede que tengan hartos amigos, ¿no? Pero a la hora de poder conectarse emocionalmente con los demás, por el hecho de que son egocéntricas y necesitan la atención, por eso es que son frías internamente, porque al fin de cuentas les interesan ellas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy histriónico y estoy con mi amigo que me está contando de que cortó con su novia y que está sufriendo, yo empiezo ahí a decirle, ah, sí, yo también cuando terminé con mi novia, y empiezo a hablar y termino hablando yo, ¿no? Entonces son personas que les cuesta tal vez tener esa conexión, esa sensibilidad, y también porque sus relaciones son marcadas por la superficialidad, por la apariencia, ¿no? Entonces, la parte emocional es algo que ellas pueden vivir con cierta frialdad. Hay un miedo a la sexualidad. Por ejemplo, la persona histriónica puede que sea coqueta y seductora todo el tiempo, ¿no? En la universidad yo tenía una compañera que era súper histriónica. Mayormente las histriónicas son atractivas físicamente, pero no tanto por la estética o lo bonita que sean, sino por el tema de que sexualizan, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar. Y por ejemplo, esta compañera, según era inocente, cuando hablábamos de sexo se sonrojaba, ¿no? Pero ella llegaba con ropa muy ajustada y colorida, ¿no? Vestida de una manera en la que si ella se sentaba delante de todos los hombres, que era el lugar que escogía, que éramos poco en psicología, pero ella buscaba ahí sentarse cerca de nosotros, trataba de ser provocativa y era muy difícil concentrarse en la clase. Y no solo por el hecho de su vestimenta, sino que siempre llevaba un chupete, ¿no? Y cuando tocaba pasar la clase empezaba a pelar el chupete y empezaba a chupar como insinuando otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros era un poquito medio como digamos, ¿no? Y teníamos un compañero que ella, o sea, era el que más caía en este tema, ¿no? Porque ella empezaba y se sentaba justamente siempre adelante de él, cualquier cosita le miraba, lo seducía, le agarraba las manos, ¿no? Entonces decíamos, ya, quiere con vos. Y una vez el tipo se animó, ¿no? Y le dijo, bueno, ya que estamos en esto y que hay química, intentemos algo. Y ella dijo, yo nunca, si yo soy tu amiga, no, ¿qué va a hacer? Entonces lo negó totalmente, ¿no? Y eso es típico de la histriónica, ¿no? Le decimos la calientahuevos, ¿no? Porque provocan y llega un punto donde se van, ¿no? Tienen miedo por el hecho de que cuidan su reputación, evitan las críticas, ¿no? Inclusive la histriónica, ser tan insegura de sí misma, exponerse en la parte sexual es algo que temen porque pueden sentir que queda ridiculizada, va a quedar en boca con la crítica de todos. Pero lo raro de la histriónica es que parece la peor bitch, ¿no? Porque es coqueta, para con los hombres, se lleva bien con los hombres, las mujeres la miran con celo, con envidia, ¿no? Porque obviamente atrae la atención de los hombres. Y para todas las mujeres, la histriónica es la peor, pero la peor en realidad es la límica, ¿no? Que es más desinhibida, más impulsiva, más inestable, más promiscua, pero la histriónica no tanto. La histriónica cuida su reputación, provoca, saca de los hombres lo mejor que puedan tener, ¿no? ¿Han visto Batman? ¿Sí? ¿Conocen a Hiedra Venenosa? ¿O no? No son de mi época. ¿Realmente? ¿Has visto? Sí, histriónica, ¿no? Bueno, ¿quién más puede ser histriónica? Por ejemplo, la Beichu, no sé si la ubican. Ella es histriónica, es histriónica, pero también es narcisa, ¿no? Pero tiene ese lado histriónico. La mayoría de las mujeres que son modelos, que paran en la tele, ¿no? Que se exponen un poquito al medio social o al escrutinio social, pueden tener estas características histriónicas, ¿no? Porque es lo que venden, ¿eh? Mientras más coquetas, más sexuales o sensuales sean, obviamente eso resulta más atractivo en el tema de las redes sociales o el marketing, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver. Son superficiales, caprichosas, no soportan la habladuría y el desengaño, amigables, pero socialmente indiferentes, ¿no? Como le digo, son bien egocentristas.
Relación de pareja poco duraderas, siempre en busca de la media naranja, ¿no? Creen, se sienten incompleta y la atraen en ese sentido las personalidades fuertes con las que sienten que puedan sentirse completos. Les atraen personalidades fuertes. ¿Cuáles son las personalidades fuertes? Narcisista, por ahí escuché. ¿Qué más? Antisocial, muy bien. Les atraen psicópatas, antisociales y narcisistas, ¿no? A la personalidad histriónica. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente un psicópata y un narcisista en un grupo social ¿pasan desapercibidos? No, son los que lideran, son los que demuestran esa seguridad, son los que están al centro de todo, tienen de repente esa verba o esa garganta, ¿no? Entonces, a la histriónica le gusta estar ahí, al lado, en el centro, ¿no? Entonces le resulta atractivo. Pero obviamente una histriónica puede convertirse en víctima fácil de un psicópata o un antisocial, ¿no? Entonces, las personas histriónicas desean ser atractivas ante las personas poderosas o fuertes, son dependientes activas, ¿no? Dependen todo el tiempo de la atención, de la aprobación de los demás, no soportan que no les miren. Si uno ignora a una histriónica es lo peor, se va a esforzar, se va a ridiculizar, va a hacer todo lo posible para tener la atención. Coquetas, dicen son lo que desea que sea, ¿no? Sexualizan todas las relaciones no sexuales, o sea, puede llegar a un velorio, un entierro, ¿no? Un difunto, pero llegan con tacos, con vestidos cortos, ¿no? Y de repente de una manera muy sensual que la ocasión no da, ¿no? Inclusive hasta ella puede ser la que lo llore más y diga, ay, que te voy a extrañar, y entonces ni siquiera lo conoció. ¿Pero por qué lo hace? Porque tal vez vio a alguien que sí le resulta tal vez atractivo e interesante y lo hace para llamar la atención, ¿no? Entonces, la persona histriónica tiene la tendencia a sexualizar situaciones que no son sexuales, ¿no? Una reunión de trabajo o algún lugar donde de repente no necesariamente uno vaya a ir de una manera muy sexual, la histriónica aparece, ¿no? Al primer contacto se dan a conocer inmediatamente, hay competencia entre mujeres por lo que le indicaba, ¿no? Son manipuladoras, hacen berrinches sin vergüenza alguna, hay movimientos pantomímicos, los pantomímicos hacen referencia a que habla con el cuerpo, ¿no? Solo provocan porque temen a la homosexualidad. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, tanto la histriónica como el histriónico, por ejemplo, puede que se agarren de las manos, que se jueguen, que sean muy cariñosos, porque la histriónica es lo que hace, ¿no? A través del coquetería tener la atención de los demás. Y puede parecer que esa histriónica tiene algo ahí, ¿no? Como que le interesaría estar con otras mujeres, pero solo lo hace por llamar la atención, no porque provoque o porque sea homosexual. Lo mismo también en el hombre, ¿no? Esto lo hace como parte del juego por llamar la atención. ¿Por qué? Porque su peor enemigo para ellos es estar solo. Entonces a veces utilizan hasta recursos donde tienden a ridiculizarse o tienden a ser un poco infantiles, pero como tal, de llamar la atención y de estar ahí, ¿no? ¿Qué piensa una persona histriónica? Piensa, las apariencias son muy importantes, la gente juzga solo por las apariencias externas, yo debo tener la atención de la gente importante para mí, mi vida nunca debe frustrarme, yo debo de tener siempre lo que quiero, las emociones hay que expresarlas rápida y directamente, ¿no? Y las expresa de una manera exagerada. El atractivo es lo más importante de mí mismo, ¿no? Y como pueden ver en la diapositiva, si están siguiendo de ahí, se la relaciona con un animal como el pavo real, ¿no? Porque el pavo real abre sus plumas y es cautivador, ¿no? Es interesante, ¿no? Es un animal que no pasa desapercibido, ¿no? Entonces la persona histriónica también busca cautivar, busca sobresalir, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar del narcisista, pero antes de continuar, vamos a nombrar 3 características de la personalidad histriónica como una pequeña retroalimentación. ¿Qué puede decir Jonathan? Jonathan 1. Una característica. Sí. No busca llamar la atención. Ya. ¿Qué más? Extrovertida. ¿Qué más? ¿Perdón? Frías internamente. ¿Y alguien más dijo algo? Son al centro. Egocéntrica. Bien.
Ahora vamos a ver la personalidad narcisista, que es otra del grupo B, ¿no? La personalidad narcisista es el patrón ególatra. ¿Qué quiere decir ególatra? Que es todo yo, ¿no? Pero no solamente yo. O sea, eso va con una necesidad acompañada de sentimientos de importancia, de grandiosidad, de éxito, necesidad de ser exhibido y de ser admirado, ¿no? Y el narcisista puede llegar a ser alguien que tenga una explotación interpersonal con los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque establece sus relaciones de acuerdo al beneficio que él pueda conseguir de los demás, ¿no? Entonces, al igual que la límite, la histriónica, el narcisista y el antisocial, que lo vamos a ver después, son manipuladores, ¿no? Que es una característica de este grupo de personalidad. Entonces, una persona narcisista es independiente, dice, la dependencia es una amenaza y son arrogantes. Son personas que menosprecian la opinión de los demás, autoeróticos, grandiosos, pretenciosos, explotadores, como le digo, siempre buscan sacar un beneficio de los demás. ¿Y por qué? Porque creen que lo merecen. ¿Y por qué lo merecen? Porque son ellos, ¿no? Hay una autoimagen sobrevalorada de sí mismo, ¿no? Puede que no sean tan hermosos, pero sí ellos se ven hermosos, ¿no? Y sí, la persona narcisista llega a ser alguien que puede ser admirado por los demás, y sobre todo por personalidades débiles. ¿Por qué? Porque un narcisista es alguien que tiende a ser muy seguro, muy independiente, ¿no? Es garganta, ¿no? Entonces encanta o endulza fácilmente a las demás personas y sobre todo a quienes tienen una autoestima baja, ¿no? Entonces son personas que tienen una autoimagen sobrevalorada, tranquilos, seguros, porque creen que todo lo de la vida le va a llegar por ser ellos, no necesitan esforzarse, se enojan en vez de deprimirse, ¿no? O sea, si hay algo que no vaya con sus deseos o que no le salga bien, el narcisista se enoja porque lo ve como injusto, ¿no? Pero no se deprime. ¿Por qué? Porque no ve, como si nosotros nos deprimimos porque nos vemos mal o creemos que nos culpamos o creemos que algo en nosotros tal vez no estuvo bien. El narcisista no. El narcisista dice, si mi corteja me dejó fue porque ella no ha aprendido a valorar lo que yo soy, ¿no? Si en mi trabajo no me ascienden es porque me tienen envidia, porque saben que yo puedo llegar lejos, porque mi jefe de cierta forma se siente amenazado por mi presencia. Ese es el narcisista que cree que todo de repente puede ser de cierta manera merecido por él o por el simple hecho de que es él, ¿no? Entonces esta persona narcisista no tiende a deprimirse fácilmente, y una vez se deprime es jodida la depresión del narciso, ¿no? Porque solo él ve de acuerdo a lo que, o sea, solo es centrado de acuerdo a lo que percibe y le cuesta abrirse, le cuesta entender el mundo de otra manera. Hay una imagen sobrevalorada, son egocéntricos, tienen fantasía de éxito, de amor, de belleza, creen que son únicos y especiales, por eso piden favores que a veces son imposibles, ¿no? Y desean un trato especial por ser ellos. No necesitan esforzarse para seducir, son pasivos en su forma de seducción. No creen que por ser ellos, obviamente todas las chicas van a estar alrededor de ellos, ¿no? No necesitan esforzarse para que las cosas les salgan bien. Confían en sí mismos, son demasiado confiados. Don Juanes del triunfo, indiferentes, alegres, despreocupados. No tienen humildad, carecen de humildad. Ve a los demás como inferiores y desean que todos ellos les sirvan de alguna manera. Creen que son dignos de admiración, envidian y se sienten envidiados, y solo se relacionan con gente de su estatus o superior a ellos, ¿no? Mayormente buscan eso. Si llegan a relacionarse con personas de un estatus que ellos consideran inferior, es para sacar algún beneficio de ellos, ¿no? Y puede ser algo bajo algún interés particular o alguna motivación en particular, pero mayormente personas de su estatus igual o superior. ¿De primera clase que llevo? ¿Ya venido? ¿O es de otro grupo? Ah, es de otro grupo, con razón. ¿Sí? Ustedes... Entonces, un narcisista es alguien que suele ser indiferente, como le digo, alegre, despreocupado, y solo busca relacionarse con gente de su estatus o superior. ¿Qué piensa un narcisista? Dice, yo tengo mi camino en cada interacción. O sea, yo tengo mi forma de ver el mundo, mi forma de ganarme. Nadie debe frustrar mi búsqueda de placer y de estatus. Yo soy más especial que los demás. Yo solamente quiero que la gente diga lo especial que soy. Yo debo de admirarme. Y una vez que desee algo, debo tenerlo. ¿Y como qué animal lo comparamos? Como el león.
¿Y por qué creen que sea como el león? Y ahora, Porque él se cree superior a todo. Es como el mejor. el mejor. Ya, el rey, el que manda, el que domina, ¿no? ¿Qué puede decir Gina? Tres características del narcisista. No tienen humildad, ¿Ya? envidia, o se sienten envidiables. ¿Qué más? Y a ver, otra sería. Confían en sí mismos. ¿Cómo? Confían en sí mismos. Confiado. Muy bien. Vamos a ver qué piensa un narcisista. Ah, no, ya les dije, ¿no? Piensa, yo tengo mi camino a cada interacción, nadie debe frustrar mi búsqueda de placer y estatus, una vez que deseo algo, debo tenerlo, ¿no? Nadie se puede cruzar en mi camino, es un narcisista, ¿no? Ahora vamos a ver la otra personalidad, que es la personalidad antisocial. Michelle, ¿qué recuerda del antisocial? Ya lo hemos visto, hemos hablado de él en algún momento. ¿No hay Michelle? No es que tú puedes, ¿no? Álvaro, No siguen las reglas. no siguen las reglas, muy bien. Esencialmente eso, un antisocial es el que no respeta las reglas, no sigue las reglas. Ustedes van a ver en la presentación que dice el patrón fanfarrón. ¿Qué quiere decir el patrón fanfarrón? O sea, que es alguien que actúa sin ningún cuidado, sin ninguna consecuencia, ninguna culpa, ¿no? Y la persona antisocial tiene esta característica de ser alguien que viola los derechos de los demás en su conducta o en su comportamiento. Es alguien que no respeta las reglas o no se adhiere a las reglas y las normas, pero también es alguien que tiene esa característica de violar los derechos de los demás, ¿no? Es extrovertido. Esto, ¿perdón? Es extrovertido. Es extrovertido. No es, el antisocial no es el que no socializa, ¿ya? No confundan eso. Hasta ahora los chicos del otro grupo, ¿qué es el antisocial? El que no socializa, ¿no? No podemos estar en eso, porque ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es el que no socializa? El evitativo. No, no socializa el evitativo, ¿cuál es? El esquizoide, muy bien. El esquizoide es el asocial, ¿no? El evitativo se aísla, pero socializa y hay un deseo de sociabilidad, lo vamos a hablar más adelante. El antisocial socializa, pero no respeta las reglas y las normas. Es alguien que violenta los derechos de los demás. Inclusive esta conducta o este comportamiento de violencia o de agresividad se presenta antes de los 15 años. Ya el chico empieza a robar, a mentir, a lastimar, a ser agresivo. La característica del antisocial es que son altamente agresivos. El antisocial llega a producir trastornos emocionales en las personas que viven con él, en la pareja, en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hace sufrir, porque es manipulador. Se aprovecha de los padres, de la pareja, de los demás, porque son personas que no tienen un sentido de responsabilidad en su vida. Entonces, mayormente el antisocial tiene tendencias a consumir drogas, sustancias, tiene dificultad para mantener un trabajo en su vida, fácilmente cambia de trabajo, ¿no? Son unos vividores porque buscan parejas que los mantengan, a las cuales les son infieles, las maltratan, las lastiman, las manipulan, ¿no? Buscan vivir siempre a costilla de sus padres, ¿no? Entonces son personas que tienen esa dificultad para poder adaptarse a la sociedad, ¿no? Son independientes, por lo general, y no digo independientes en el sentido de que trabajan y se hagan cargo de sí mismos, o sea, son independientes en sus sentimientos, en su forma de vivir y demás. Obviamente ante esa independencia manipulan y se aprovechan de los demás. Por eso producen trastornos en las personas que viven con él, ¿no? Porque se deprimen, sufren de maltrato, de abuso, ansiedad. Por lo general, un antisocial no es criminal, pero obviamente lo puede llegar a ser, ¿no? El que roba, el que mata, el que viola, pero por general tampoco no lo es. En sí, un antisocial puede ser un pariente, un familiar, alguien que tenga esa tendencia a ser agresivo, alguien que mienta, que engañe a la familia, que no pueda durar en un trabajo, alguien que no tenga remordimiento por toda la culpa o el malestar que generan los demás, ¿no? Entonces, estas personas son denominadas sociópatas según Kraepelin, y decíamos un concepto básico que el psicópata es el que
¿Cuál es el psicópata? No tiene remordimiento. Sí, igual el antisocial no tiene remordimiento. Pero el psicópata es el que nace, el que tiene una predisposición biológica a eso, ¿no? Tienen otras características diferenciales, pero particularmente eso. Y cuando hablamos de antisocial y de sociópata, es el que se hace en la sociedad, el que viene de un hogar o de un ambiente donde la misma violencia que practica y que vive, la adopta como una forma de vida, una forma de ser. Entonces, los antisociales suelen, o este trastorno de personalidad, suele presentarse más en varones que en mujeres, ¿no? Y son personas que les gusta el deporte extremo, ¿no? Les gusta la adrenalina, inclusive buscan como una actividad de agrado la defensa personal, practican kickboxing, boxeo, ¿no? Porque son personas que fácilmente pueden abordar a cualquiera, ¿no? No aguantan rutina, baja tolerancia a la frustración, no les gusta la autoridad, ¿no? Tienen ausencia de culpa, son arrogantes, oscos, resentidos, es como que fueran resentidos de la vida, ¿no? Violan los derechos de los demás, traidores, vengativos, impulsivos, les fascina la aventura y los riesgos, y el antisocial, como le decía, es el que se hace en la sociedad, no el que nace, como podemos decir, del... Gracias, Álvaro. No, como decíamos, como el psicópata, ¿no? Entonces, los antisociales, no todos los antisociales, como decía, entran en conflicto con la ley. Son desconfiados, son paranoides los antisociales también. ¿Por qué? Porque saben que pueden ser descubiertos, o sea, saben que lo que hacen está mal, pero igual lo hacen. Hay un juicio, hay un sentido de realidad. Como le decía, es perverso, ¿no? ¿Recuerdan? La moral a ellos les parece algo ridículo, ¿no? Es por eso que el antisocial no les es atractivo la persona obsesiva, o a la persona obsesiva no les es atractiva al antisocial. ¿Sabes? La proyectora ya está también. Si mi letra se está subiendo, ¿por qué la diapositiva no se puede ir bajando, verdad? Entonces, como les decía, utilizan a otros para lograr lo que ellos quieren, son irresponsables con los hijos y la familia. Un antisocial es alguien que, si es esposo, no tiene una responsabilidad afectiva ni económica con la pareja. Peor con los hijos, puede ser alguien ausente, y si es presente puede ser alguien muy violento, pero que no responda o no le interesa responder económicamente por los hijos. Inclusive a mí me ha tocado ver a los antisociales en las terapias, porque ellos utilizan a los hijos para que los padres los mantengan, ¿no? Y utilizan a los nietos para decir, da plata por tu nieto, ¿no? Y había un antisocial que según todos los días se salía a buscar trabajo y llegaba borracho, ¿no? Es típico. Y él justamente se casó con una tipa súper histriónica, a pesar de que en la consulta no se lo recomendamos hasta poder avanzar, ¿no? Igual se casaron, ¿no? Y obviamente casados, ni a los días empezaron a tener problemas. Y ahora quieren divorciarse, ¿no? Entonces, ¿y por qué él quería casarse? Porque era la condición de sus papás para darle un terrenito que él quería, ¿no? Entonces ahí estaba el interés. Poco fiables. La mentira es la vida cotidiana, practican la mitomanía, que es la mentira patológica. Inclusive hasta ellos lo pueden negar tanto que hasta ellos mismos se la pueden creer. Son manipuladores, crueles con los demás, con los animales. Su historia comienza antes de los 15 años. Al principio parecen personas agradables, ingeniosos e inteligentes, ¿no? Y en realidad el antisocial suele ser bastante inteligente. Y les atraen las personalidades débiles, como les decía, las dependientes, las histriónicas, las límites, entre otros. Entonces el antisocial es alguien que es activo en su seducción, siempre busca seducir, busca agradar. Es más, las personas antisociales al primer contacto parecen ser personas muy nobles, muy buenas, muy carismáticas, ¿no? Agradan, no tienen vergüenza, son cívicos, escépticos, no se preocupan por la seguridad de los demás. El antisocial hace el ridículo, hace payasadas y no le interesa, no, la hace porque las quiere, porque les resulta placentero. No se llaman psicópatas, porque como decía, el psicópata es alguien que
mayormente nace en una predisposición biológica, es un poquito más aguerrido, si podemos decir, violento. En el caso de los antisociales, también su promiscuidad sexual es una variante muy común, que fácilmente el antisocial llega a tener muchas compañeras en el tema de las relaciones sexuales, y esto también inicia durante una etapa muy temprana, sexualidad precoz, porque también el antisocial ha podido ser víctima de abuso sexual, o simplemente por su naturaleza ya empieza a tener atracción o empieza a querer tener intimidad o deseo sexual por los demás desde una corta edad, a diferencia de otras personalidades, ¿no? Son celosos, agresivos, dificultades para la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque la dificultad para la resolución de problemas es una constante, porque todos ellos lo resuelven ¿con qué? Con agresividad, no buscan resolver los problemas de otro modo. Dificultades para la resolución de problemas, provocador, egoísta, abuso de sustancias. Es muy común que el antisocial también abuse de alcohol, abuse de drogas, son vengativos, tienen dificultades para mantener una fuente laboral. Como les decía, esto puede iniciar entre los 7 y 13 años de edad. Entonces, el antisocial es aquel que piensa las normas de otros son malas, solo los tontos siguen las normas. Las normas tienen que eliminarse. Mírame, soy el mejor. Lo primero para mí es el placer. Si otros sufren por mi conducta, es su problema, ¿no? Así chantajea o se victimiza. Tiene que ser ahora, si no me frustraré. O sea, todo lo que él quiere es para ahora. Tienen dificultades para tolerar, para esperar, y dicen yo soy listo o soy muy listo en casi todo, ¿no? Entonces, el antisocial lo podemos comparar con el animal, como por ejemplo del mapache, ¿no? Uno ve un mapache y de lejos puede parecer agradable, puede parecer una persona, un animal bastante tierno, carismático, pero unos acerca y son altamente agresivos, ¿no? Entonces puede llegar a lastimar. Y el antisocial dice, las reglas se han hecho para romperse. Y una película que les recomiendo de acá es La Naranja Mecánica, no sé si la ha visto Rambert, ¿sí? Muy buena, ¿no? Buena, pero si la quieren ver, es del año 70, 80, por ahí, ¿no? Pero muy buena para ser de esas épocas. Ahora vamos a entrar a este último grupo de personalidades, que son las ansiosas y temerosas, el grupo C. Estas personas son estas personalidades son bastante ansiosas, son bastante inseguras. Estas dos, evitativa y dependiente, se caracterizan por tener sobre todo una autoestima baja, ¿no? Y la obsesiva a ser bastante insegura y a ser bastante exigente consigo misma, ¿no? Entonces, vamos a ver el evitativo, que se caracteriza por el patrón de repliegue, como ven en la imagen, se esconde en sus propios pantalones. ¿Y qué significa esto, no? Que una persona evitativa es una persona que escapa de situaciones que puedan ser de repente muy confrontativas, muy adversas. Entonces la persona evitativa escapa, ¿por qué? Porque tiene una hipersensibilidad al rechazo, la humillación y la vergüenza. Tiene mucha sensibilidad a eso, ¿no? A que lo rechacen, a que lo humillen. ¿Y por qué? Porque él piensa de sí mismo de que es alguien feo, desagradable, que puede ser humillado. Entonces tiene una muy baja autoestima. Acá está, ¿no? No es que los demás se burlen de él, sino es lo que él piensa de sí mismo y que proyecta a los demás y dice, ah, no, si yo voy a tal fiesta, voy a hacer el ridículo. Entonces mejor no voy. Pero acá dice algo importante. Hay un deseo de afecto. Hay un deseo de afecto. Quiero ir a la fiesta. Quiero tener corteja, quiero tener amigos, quiero hacer esto, pero está entre el deseo y el miedo, ¿no? Pero no, por ahí fracaso, por ahí me va mal, entonces lo dejo y sufren por eso. Aquí el evitativo se puede parecer al paranoide. ¿En qué se parece? En la hipersensibilidad a la crítica, ¿no? Al paranoide también le afecta, pero el paranoide ¿qué hace? Se considera justo y maltratado y tiene que defenderse y va y confronta, no escapa. El evitativo escapa y se siente mal consigo mismo, ¿no? Entonces, el evitativo tiene el mecanismo de aislarse socialmente, son hipervigilantes, también están atentos a muchas cosas, son sensibles al dolor, ¿no? Les genera dolor o sufrimiento lo que los demás le dicen, tienen miedo a hacer el ridículo, miedo a la crítica, miedo al rechazo, tienen un aislamiento activo, son los que les decía, ¿no? El forever alone, soltero, ¿no? Tienen miedo hasta declarárselo a una chica, ¿por qué? Porque sienten que van a ser rechazados. Entonces, para no ser rechazados, mejor me quedo soltero y
y me falta amigos también, ¿no? Mi grupo de amigos es pequeño, ¿no? Y con mi grupo de amigos, inclusive con mi familia, que tengo confianza, si soy evitativo, pues hablo hasta por los codos, soy sociable, soy alegre, ¿no? Pero con los demás soy tímido. ¿Por qué? Porque no los conozco y siento que me van a humillar o me van a rechazar. Hay un miedo de asumir responsabilidades. Quisiera asumir el liderazgo de un grupo, pero no. Quisiera atreverme a hacer esto, pero no, porque voy a fracasar, porque voy a avergonzarme. Mejor me quedo ahí, ¿no? Desean participar del grupo, baja autoestima, dependencia de la familia, incapacidad de tomar decisiones, desconfiados y socialmente ineptos, ¿no? Socialmente se sienten como que tontos, ¿no? O ineptos. Por eso carecen de habilidades sociales, porque piensan tanto en lo que van a decir, piensan tanto en no hacer el ridículo, que son torpes a la hora de hablar, ¿no? O sea, entran en ansiedad. Intranquilos, tímidos y distantes. Entonces, el evitativo solitario es sensible emocionalmente, sufren en silencio, se desprecian a sí mismos, no dependen de los demás, tienen deseos de ser aceptados, no participan de grupos hasta no estar seguros de ser aceptados. Las relaciones sociales son con su familia, ¿no? O sea, solo se limitan a su familia, son muy hogareños los evitativos, ¿no? Temen a las relaciones sexuales también, y esto hace de que tengan dificultad a la hora de poder llegar al acto sexual, porque un evitativo puede tener disfunción eréctil, eyaculación precoz, por la ansiedad que le genera entrar al acto, por eso lo evitan, ¿no? Pero no es que no deseen tener relaciones sexuales como el esquizoide o el esquizotípico, porque el evitativo puede desear, puede andar masturbándose viendo pornografía, pero no sale de eso a afrontar la vida, porque siente que va a fracasar, ¿no? El evitativo, ahí, como le digo, oscila entre el deseo y el miedo. Quiero, pero tengo miedo, ¿no? Entonces no lo hago. Son rutinarios, ¿por qué? Porque así se sienten menos expuestos a hacer algo nuevo, en lo que vayan a fracasar. Temen a las situaciones nuevas, ausencias laborales y compromisos sociales que le llevan a sumirse en depresión y en frustración. Tenemos el drama el sábado, ¿no? Así que tómenlo los evitativos como algo terapéutico, ¿ya? Pero, por ejemplo, una persona evitativa cuando tiene algo así o tiene que exponer o hablar en público, se falta, no viene, ¿no? Y obviamente eso le va a hacer sentirse mal porque va a fracasar, ¿no? Por eso le digo, se asumen en depresión y en frustración. Comorbilidad con ansiedad generalizada, porque un evitativo es amargo de ansioso, o sea, es muy ansioso, puede llegar a desarrollar fobia social, ansiedad generalizada, porque vive todo el tiempo ansioso de fracasar, de fallar, ¿no? De ser humillado. ¿Qué piensa un evitativo? Tengo que tener afecto, ¿no? ¿Qué más piensa? Debo parecer tonto cuando la gente me mira. El mundo es un lugar peligroso, yo tengo que tener el apoyo de otros para estar seguro. Aislarse es mejor que exponerse al daño que puedan hacerte otros. Toda crítica es mala y condenable. Tengo que tener garantías absolutas de que voy a ser aceptado por la gente. Y es como el avestruz, ¿no? ¿Han visto al fondo hay sitio? No se hagan, ¿han visto? ¿No? Lo ubican a Lucho, ¿no? Que cuando había un problema escapaba, ¿no? Entonces ese es el evitativo, hay algo y se va, ¿no? No espera ir a resolverlo porque tiene miedo de fallar o de que las cosas no le vayan bien, ¿no? Ahora, el dependiente. La personalidad dependiente se caracteriza por ser el patrón sumiso, ¿no? El que agacha la cabeza y el que no puede tomar decisiones por sí mismo. Entonces es una persona pasiva para que y deja que los demás asuman responsabilidades y decisiones propias. Desde ¿qué voy a vestir ahora? Entonces me toca ir a la universidad, no sé cómo vestirme, y le escribo a ella, a mi amigo Daniel, y le digo, oye, ¿cómo me voy? ¿Qué me pongo? Toca comer y no sé qué comer, y estoy con mi grupo de amigos y me preguntan, ¿qué querés comer? No sé, lo que digan ustedes, ¿no? Y de repente yo deseo comer un pollo y me voy a comer un locro porque quisiera un locro los demás, ¿no? Pero lo hago con el afán de no quedarme solo. El evitativo se calla y hace todo lo que los otros dicen con el afán de no ser dejado de lado. Perdón, el dependiente. Entonces, deja que los demás tomen sus responsabilidades, tomen decisiones importantes de sí mismo y por encima de él, ¿no? Se subordina y hay incapacidad para valerse solo. Tienen miedo, el dependiente es el que más miedo tiene a estar solo, ¿no? Hay falta de autoconfianza, buscan protección y gratificación de otras personas.
Entonces, como les decía, hay un temor a la soledad, son incapaces de realizar acciones por sí solos, se presenta más en mujeres la mayor parte, fácilmente llegan a deprimirse los dependientes, son tiernos, considerados, su dulzura es empalagosa porque un dependiente es inocente, es tierno, es considerado, son las personas que lo ven como buenos a todos y están ahí para todos, ¿no? Porque el dependiente piensa hoy por ti, mañana por mí, pero nunca llega ese mañana, ¿no? Entonces se sacrifican, lo dan todo y por eso es que son presas fácil de las personalidades fuertes, porque las personalidades fuertes buscan de quién aprovecharse y ahí está el dependiente. Y el dependiente aguanta maltratos, violencia, golpes. ¿Por qué? Porque es mejor a estar solo, ¿no? Entonces, estas personas tienden a deprimirse fácilmente por esa situación, porque si sienten que los demás no les retribuyen, o no se van, o no están a pesar de darlo todo, se sienten mal consigo mismos. Dicen es por mí, ¿no? Son demandantes de afecto y de cuidado, o sea, uno los ve y son tan tiernitos que da ganas hasta de adoptarlos, ¿no? A los dependientes, porque todos siempre están ahí diciendo, ay, mira, que qué bonito esto, que qué lindo esto, y ahí esperando que uno le diga algo, ¿no? Pero al mismo tiempo son persecutores y son celosos, son cansadores, ¿no? Los demás son los que manejan su vida, hay una búsqueda de aprobación social y de afecto, siempre buscan el príncipe azul, ¿no? Idealizan sus relaciones, o sea, creen que la persona que está a su lado, por fijarse en ella, digo en este caso, ¿no? Porque es más frecuente las mujeres, por fijarse en ella es quien la va a amar, la va a querer y la va a adorar. No importa si le pega, no importa si le ha sido infiel, pero es que en el fondo es bueno, dicen. En el fondo es bueno. Nadie sabe lo que pasa cuando estamos en la cama, ¿no? Que me dice que me quiere, que me ama, pero cuando estamos al frente de todo, no me hace cara, no me agarra la mano, me trata feo, pero es que yo lo conozco, es bonito, dándole más amor va a cambiar. No. Entonces, estas personas, por eso le digo, llegan a sufrir mucho porque idealizan a su pareja, ¿no? Frágiles, no son competitivos, dejan que los demás tomen las decisiones, sienten atracción por personalidades fuertes, y es obvio, ¿no? Porque les atrae lo que ellas o lo que ellos necesitan. Personalidad autosacrificante y hacen cosas para otros aunque a ellos no les gusten hacerlo. Entonces, son pasivos, inocentes, infantiles, siempre buscan que se los eduque, se denigran a sí mismos, tienen muy baja autoestima, son serviciales, dóciles, halagadores, siempre tristes y abatidos, se sienten torpes e ineptos, inseguros en todas las situaciones, no toman decisiones por sí mismos, ingenuos, creen que todos son buenos, ¿no? Creen que todas las personas son buenas, como digo, y por eso se sacrifican. Y obviamente buscan la misma reciprocidad que ellos dan, ¿no? Entonces siempre lo dan todo, pero como le digo, no vuelven todo. Entonces ahí se deprimen, se sienten mal, lo dan todo sin pensar en el futuro, lo entregan como forma de manipular para que no los abandonen, pero terminan siendo manipulados, ¿no? Son humildes, cordiales y gentiles. Y es como en Ñus, ¿no? Que andan en grupo, no andan solos. Y un dependiente piensa, en la unión está la fuerza, hace el bien sin mirar a quién, la familia unida jamás será vencida, toda la gente es buena. ¿Y qué piensa? No puedo funcionar sin el apoyo de otro, no puedo vivir sin el consejo de otro, es probable que me equivoque si haga las cosas solo, estoy acabado si otros me abandonaran, necesito tener gente cerca, si estoy solo puedo sufrir algún daño. Trabajar con otros es mejor que trabajar solo. Y bueno, la última personalidad del grupo C, y con la que vamos a acabar, es el obsesivo compulsivo, que es el patrón inconforme. Como dice, inconforme, ¿por qué? Porque siempre falta. ¿Y por qué siempre falta algo? ¿Por qué siempre está la duda, está el perfeccionismo? Porque son personas que siempre se exigen a sí mismos y buscan no fallar, ¿no? Lo placentero está en el orden, en el control de las cosas, ¿no? Entonces son personas obstinadas, a pesar de que parezcan seguras y firmes en lo que dicen, porque quieren que todo sea como ellos lo dicen, por dentro son muy indecisos, hay excesiva dedicación al trabajo y al rendimiento, ¿no? Les gusta mucho el trabajo, son muy morales, muy responsables, y tienen dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. ¿Por qué?
porque mayormente para ellos todo es el trabajo, todo es perfeccionismo, entonces difícilmente se relajan, ¿no? Paran muy tensos, paran pensando en las cosas que quedan pendientes, tienen una rutina bien marcada. Entonces el obsesivo es alguien que se somete, o sea, es sumiso a la autoridad. Le encanta hacer todo lo que el jefe le diga. Y si son jefes los obsesivos, es lo más jodido que le puede tocar. ¿Por qué? Porque son explotadores, ¿no? Tratan de que todo sea perfecto, ¿no? Es que se murió mi abuelito, no importa, usted tiene que venir a trabajar, ¿no? Tiene que ser puntual, es que no había micro ahora en la lluvia, usted tiene que estar puntual, dice el obsesivo. Y se ponen pesados y toscos y tratan de tal manera a los demás, donde también cuesta tener un poquito esa empatía en el obsesivo por los demás, porque todo debe ser apegado a las reglas y a las normas. Incapaces de decidir, dudas obsesivas, tercos, obstinados, siempre tienen la razón, aunque por dentro hay mucha duda, ¿no? De que si estará bien, será lo perfecto o no. Serios, no tienen sentido del humor, ¿no? Son personas muy formales. El hecho de que sean serios no quiere decir de que no sean respetuosos, son amargos de respetuosos, de formales, cordiales, porque para ellos la moral está por encima de todo, ¿no? No se adaptan a situaciones nuevas, le gusta la monotonía. Lo nuevo representa algo que puede estar fuera de su control y como que, ¿no? Lo evitan. Entonces le gusta ser rutinarios, monótonos, porque como ellos tienen el control. Son repetitivos, intachables. La reputación es algo que conserva, ¿no? La formalidad. Hacen juicios crueles de los demás, porque siempre ven el defecto de todo, porque buscan ser perfeccionistas, ¿no? Por ejemplo, un obsesivo con una histriónica en una cita, que pueden tener una relación, ¿no? Pueden llevarse bien, pero la histriónica puede llegar de repente, ¿no? con un vestido rojo, con unos tacos a la cita, y muy bonita, y el obsesivo, ella le puede decir ¿qué tal? Y el obsesivo le dice, puede decir bien, pero esos tacos te hacen ver como un poste de luz, ¿no? Rojo, que alumbra y alta. Entonces destruye a la histriónica. Y ese es el obsesivo. ¿Por qué? Porque siempre hay un pero, siempre hay una crítica, ¿no? Es bien duro en su forma de ser, bien tosco. Hace juicios crueles con los demás. La crítica para ellos es una amenaza, le hace sentir culpable. Justifican la agresión mediante las reglas, el obsesivo como papá, ¿no? De que echa huasca a cualquier cosa y que son muy rígidos. Poco espontáneos, son como robots mecanizados. No hablan ni expresan emociones, eso es algo secundario para ellos. Las emociones, el afecto es secundario. Primero está el deber, primero está la responsabilidad. Respetan las normas, las reglas, temen perder el control de sí mismos, toman muchas precauciones, ¿no? Piensan en cómo poder evitar las consecuencias, por eso son detallistas, ¿no? Evitar que algo falle o fracase. Son rígidos, inflexibles, ordenados exteriormente. Un obsesivo es bien pulcro, ¿no? Es bien, puede parecer alguien que es bien, ¿cómo le puedo decir? Perfecto en todo lo que hace, ¿no? Pero internamente tiene mucha duda, muchas inseguridades, por eso dice internamente desordenado. Se cuida de pensamientos sucios, por eso no pueden evitar pensar en ellos y de ahí nacen las compulsiones para evitar pensarlo. Entonces, por eso es obsesivo compulsivo, porque se obsesiona tanto con las cosas de hacerla bien y se cuida de pensamientos sucios que compulsivamente tiene conductas apropiadas en exceso para tratar de regular ese pensamiento. Entonces, si yo pienso en mandar todos a tal parte, entonces voy a tratar de regular y mi conducta voy a tratar de que sea lo más respetuosa, cordial, amable, ¿no? O de repente si yo pienso en tal cosa, mi comportamiento va a ser opuesto para evitar actuar de una manera desadecuada o inapropiada, ¿no? Entonces son herméticos, mecanizados, perfeccionistas, critican la irresponsabilidad e impuntualidad de los demás. Cuando dan una opinión es una verdad absoluta porque son bien cerrados. La moral y la ética es una razón para vivir para el obsesivo, ¿no? Trabaja en exceso y deja de lado la diversión. Exigente consigo mismo y no se relaja. La culpa es su peor enemigo, por eso siempre busca ser perfeccionista, no fallar, y no tolera la vigilancia de los otros porque eso los pone ansiosos. Y es como la hormiga o como el castor, ¿no? Que la hormiga trabaja de forma ordenada, ¿no? Y el castor también bastante dedicado al trabajo. Y sus dichos son, al que madruga, Dios le ayuda. En la repetición está el gusto. Las reglas se han hecho para cumplirse, ¿no? El desorden causa confusión. ¿Qué piensa un obsesivo?
Ya para finalizar, hay que tener reglas severas en la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta los detalles ya que ellos reducen los errores. Una persona se define por lo que hace, debo ser el mejor en cada tarea que emprenda. Las reglas deben seguirse sin alteración, nunca deben tirar las cosas que tengan algún valor y las emociones deben ser controladas, ¿no? Yo tenía en una universidad donde trabajé, tenía una jefa de carrera que era bien obsesiva y a veces tocaba algunas cositas, ¿no? De eventos, particularidades. Una vez hubo el baby shower de un colega que organizamos con la carrera y ella llegó súper obsesiva, llegó con su orden del día, ¿no? Y en pleno baby shower, a ver, como primer número vamos a hacer esto, como segundo número, o sea, parecía un evento, ¿no? Algo que tenía que ser para compartir, donde teníamos que hablar de manera relajada, ¿no? Ella estaba así sobre los números, sobre el tiempo, para que se finalice y seguir con las otras cosas, ¿no? Entonces, el obsesivo, como le decía, es bastante ordenado, es bastante hermético lo que hace, ¿no? Mecanizado, parece un robot y difícilmente se relaja. Y bueno, vamos a ver ya para las otras clases los otros tipos de personalidades que según el DSM-5, los del grupo A, B y C son los que se reconocen como trastorno de personalidad. Estos en algún momento se consideraron algún tipo de personalidad, pero ahora se lo definen desde distintos enfoques. Por ejemplo, el trastorno depresivo de personalidad pasó a ser distinguido, un trastorno afectivo, ¿no? El sádico, entre otros, pasaron a ser trastornos de control de impulso, pasaron a tener como algunas tendencias que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces yo pregunto, ¿qué podemos entender de la personalidad evitativa? ¿Qué pueden decir? ¿Qué puede decir Daniel? ¿Sí? Evita. Una persona que es sociable pero es tímida. ¿Ya? ¿Qué más? Tímida, más que todo Reservada. haciendo, quiere pero tiene miedo. ¿Por qué se aíslan en la sociedad? ¿Cuál es el miedo? A la humillación. Hay una hipersensibilidad al rechazo, a la vergüenza, a la humillación, hay una baja autoestima. Por eso evita. No es que evite porque le guste o se aísle porque le guste, como es el esquizoide, sino porque el miedo es a ser rechazado, a ser humillado. ¿No ves? Kele, ¿qué puede decir de la personalidad dependiente? Las personas que aceptan de la pareja los malos tratos. ¿Ya? ¿Qué más? Ricardo.